Mi gente, le voy a hacer una comparación a dos de mis máquinas favoritas. Les voy a poner así: si a mí me dijeran hoy en día, escoge dos máquinas de AliExpress y ándate a trabajar, ándate a trabajar a domicilio, escojo estas dos, ¿ok? Porque son una de las que yo más prefiero. Aquí hay una diferencia brutal en todo, no se parecen absolutamente para nada, ¿ok? Vamos a meternos un poco más a fondo. Ok, vamos a comenzar por el precio, ya que los precios no cambian mucho una respecto a la otra. Se puede llegar a encontrar más barata la M8F, ok. De todas maneras, aquí el precio está rondando igual. En todos los países los precios no son iguales. Hay que ver, tener pendiente que lo que me puede resultar a mí, que yo te pongo un precio ahí, yo coloco el link también siempre ahí. Puede ser que cuando tú vas al link habrá una oferta o en dólares quizás es más barato, cosas así. Pues siempre a mí me he dado cuenta que resulta un poquito más caro para mí acá en Europa respecto al continente americano. Pero por ejemplo, a mí no me cuesta el envío, acá no hay impuestos, pues nada de estas cosas. Yo el precio que veo es el precio que se paga, ok. Detalles que hacen la diferencia. Así que ponle 80 euros y 90. Siempre los precios están variando, solo por decir un precio. Ok, ahora vamos a algo principal de una vez. Vamos directo al grano, ok. Vamos al motor. Es que los motores son completamente diferentes, ok. Aquí tenemos un motor Vector y aquí tenemos un motor rotativo clásico de Meisho. ¿Qué me refiero con esto? Aquellos tienen unos motores rotativos pero son silenciosos, y estos motores a medida que van perdiendo batería no pierden fuerza, al menos no como las Walt. Motor vectorial, pues motor vectorial tampoco pierde fuerza absolutamente para nada. Es más, esto va no que obtenga potencia mientras se descarga, simplemente que cuando requiere la potencia va a aumentar. Y esto es más o menos algo como lo que hice ver con la M9 y la trimmer de motor vectorial que está por ahí. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero llegar a decir con todo esto? ¿No? ¿Cuál es mi mensaje? Es que a pesar de que aquí hay un motor rotativo y que no tiene ni siquiera muchas revoluciones, tiene 7000 máximo, está llegando por ahí, es que con los watts de potencia este motor no se tiene. Yo no he tenido ningún problema con ninguna clase de cabello, por eso es mi máquina una de las favoritas, ok. Motor vectorial es fuerte, está bien, la cuchilla también está bien, que ya vamos a eso, pero vamos a decirles que en el motor pues está bien, ok. En cuanto al ruido, pues el ruido está más o menos similar, ya que la aquí no es tan ruidosa al tener este motor Vector, ok. Escuchen la Meisho, que prácticamente esto, si tienes una música mientras estás trabajando, esto ni siquiera se va a escuchar, ok. Y la de acá, pues escuchen, está bien baja, quizás por el micrófono se pueda escuchar un poquito más alto, pero de todas maneras así está baja. Lo que sí es que hace vibrar un poquito la mano, la de aquí, ¿ok? Se entiende porque el motor está un poquito fuerte, digamos, ¿no? Y eso es lo que me lleva a mí a trabajar con las dos en conjunto, ¿ok? Porque son motores bien diferentes. ¿Con cuál puedo quitar peso? Prácticamente con las dos, pero con un poco de más facilidad aquí. ¿Con cuál es mejor para desvanecer? Con las dos, pero con un poco más de facilidad aquí. Para que vean qué clase de unión pueden hacer estas dos clippers, ¿no? Trabajando juntas. Ok, vamos a los materiales. Y en materiales, acá tenemos metal, plástico en la parte de arriba, y acá tenemos también partes de plástico, por ejemplo la parte de arriba, y metal, esto que ven aquí, que es la parte de afuera, no es como una especie de un tubo. Pues bueno, se le saca esto y ya por dentro de plástico con otro cuerpo. Ahora, aquí no doy el punto aquí, digámonos, a la Meisho. Es simplemente por cada detalle que le meten ellos a cómo construyen las cosas, a cómo están armadas, digamos, ¿no? Porque aquí, y es verdad que no hay mucho que hacer aquí, pero pues, entienden, la forma de aquí es metal abajo, plástico acá arriba, y acá ya tenemos muchos detalles. Si uno abre una máquina de esta, te vas a encontrar con muchas cosas, ¿ok? Y eso es lo que me hace darle el punto a esta de aquí. Vamos a la palanquita. En la palanquita, la acá funciona bien, pero si es por la comparación, escuchen. Aquí está bien. ¿Ok? Escuchen la Meisho. Es que hay una suavidad en las Meisho, en esto de las palanquitas, ¿ok? Hay una cierta suavidad. Todas las dos tienen 5 clics y todas dos funcionan muy bien, pero hay una ventaja aquí en lo que es la palanca que va con la cuchilla también, y es la apertura. En este caso, la BGR abre aquí, como ven, ¿ok? Mientras tanto que la Meisho abre mucho más. Quizás no se puede apreciar bien aquí a través de la cámara, pero abre mucho más, ¿ok? Les voy a dejar una imagen aquí para que vean mejor.
Y como vieron, las cuchillas que tengo aquí son las suyas que trae aquí, que son las Meisho. Este nombre que ven aquí que es en inglés, vamos a ver si se ve bien, ahí, ok, ese nombre que ven ahí, acercarlo más. Ese nombre que ven ahí, esas son las cuchillas que vienen aquí, y la interna pues ya la conocen, la clásica cuchilla de cerámica. Acá ya algunos que tienen estas máquinas la conocen, las cuchillas que llevan aquí, que la interna, bueno, ya saben las cuchillas que vienen aquí. Yo tengo colocada otra, ok. ¿Por qué tengo colocada estas aquí? Por experimento, digamos, ¿no? Nada más. De ahí las que vienen aquí trabajan muy bien, pero con estas aquí me estoy encontrando bien también y no calientan. Acalentamiento de las cuchillas, estas ya saben lo que es Meisho, no calientan, y las cuchillas que vienen acá de fábrica tampoco calentaban. Yo no sé quién es que, porque siempre me comentan, no sé a qué video se refieren, que dicen que estas aquí calientan. A mí no me ha pasado, yo he trabajado con esta todo el día y no ha pasado de que se caliente, ok. Obviamente no estoy diciendo que queda fría, pero no calienta como para decir que me llame la atención y decir en un video, hey, esta se calienta, ¿entienden? No es lo mismo. Y en cuanto a cuál es mejor de las cuchillas, me quedo con las cuchillas que llegan aquí en la Meisho, ok, para que tengan claro. Con las cuchillas Meisho, si se las colocas aquí, esta máquina comienza a calentar. Ojo, porque ya le hice las pruebas cuando tenía la Kemei. A la Kemei le puse cuchillas Meisho y calentaba, ok, para que tengan en cuenta eso. Así que mucho cuidado. Vamos a la ergonomía y aquí hay un claro ganador. ¿Entienden? Ya por el tamaño se pueden dar cuenta, pues vean cuánto es mucho más grande lo que es la Meisho, ¿ok? Mucho más grande, pero eso no quiere decir que sea incómoda, porque muchas personas dicen, es que es muy larga. Bueno, es del mismo tamaño de la VGR 001 y es del mismo tamaño de lo que es una Gamma X Ergo, ¿ok? Lo que pasa es que esto, al ser delgado, es que lo hace ver pues muy largo, y obviamente al lado de una de estas de motor vectorial se va a ver mucho más larga porque estas son mucho más pequeñas, ¿entienden? Para que tengan claro que no es que esta sea demasiado grande, es que esta es muy pequeña, y si las pones las dos juntas resulta que una wall, por ejemplo, se va a ver a mitad de una y a mitad de la otra, ok. Así que la ergonomía no es que sea mala en la Meisho, pero por la comparación la ergonomía aquí se va a sentir mejor. Que igual esta tiene aquí, vean, para colocar los dedos aquí, y en la parte de acá tiene para colocar el dedo acá. Pues bueno, se siente bien la ergonomía, simplemente que queda este manguito un poquito más largo, ok, que en la VGR prácticamente quedaría un poquito nada más. Digamos que en lo que son las máquinas están muy parejas, Aquí decir cuál es mejor, no es que hay una mejor, es que son diferentes, son propuestas diferentes, mi gente. Y pues si me tengo que quedar con una de las dos, le digo la verdad, me voy a quedar con todas dos, ¿ok? Yo soy uno que trabaja hasta con 3 máquinas y estas dos para mí digamos que sería suficiente. Otra cosa que tienen son las bases de carga, muy chévere todas dos, la verdad me encantan todas dos, y aquí llegamos al mismo tema, ¿con cuál me quedo yo? Con las dos, me encantan las dos. Esta por su diseño, vean, esta por su diseño, y esta de aquí me gusta porque, bueno, su diseño también no está mal, pero tiene esta luz que cuando se está cargando se enciende. Algo que sí tiene de más la VGR son los peines. Vean que son los peines magnéticos. A ver, aclaro que no es que tenga de más, ok, simplemente que son, estos sí yo considero que son mejores que los que trae las Meisho, ok. Estos sí los encuentro más utilizables, ¿no? Ok, porque las Meisho traen sus peines y tengo algunos ya de esos peines. No los utilizo porque yo he usado siempre igual. Luego de que tuve esto, y la verdad que no volví a usar los WAL, ok. Para mí son sumamente comodísimos estos de aquí, al igual que fueron en la Kemei 2373. Y digamos que ahí sí, en peines son mejores los de la VGR. Si hablamos de la batería, ahí sí es mucho mejor en la Meisho. Es casi el doble o el triple de lo que es la VGR. ¿Ok? Pero pues también el motor de aquí consume bastante batería, así que es por eso. De todas maneras, vuelvo y repito, por eso es que las dos me gustan, porque cada una creo que tiene su trabajo específico en lo que voy a hacer, en el trabajo que voy a hacer en ese momento.
Así que mi recomendación en este video, no te voy a decir esta es mejor, esta es mejor. Lo que te voy a decir es que si tienes la oportunidad de tener un combo como este, la verdad, o sea, pruébalo y me vas a decir. Digamos que todas dos te estarían saliendo, yo creo que no más de 150. Yo creo que en 150 si te las logras conseguir. Y estás obteniendo, créeme que estás obteniendo muchísimo. Ok, estás obteniendo mucho si logras conseguir estas dos, 150, 160, por ahí, ¿entienden? Yo creo que es lo justo. No estás obteniendo, mira, te lo voy a poner así. Estás obteniendo una JRL Onyx y estás obteniendo una Instick. Ok, eso es lo que estás obteniendo por más o menos 150. Ok, algo que no mencioné es la pantallita que trae aquí. Ok, esta pantalla, vemos si se ve. Ok, esa pantallita que trae ahí. Detalle nada más que la verdad es que casi no me doy cuenta de la pantallita, pero es importante que así puedo ver cuánto me queda de batería. No estoy siempre viéndola, pero ya cuando una vez que bajo la hora ya se comienzan a ver lo que son minutos. Y acá pues no tenemos ninguna pantallita. Y yo sé que algunos de los que están viendo mis videos, sé que tienes una de estas o tienes esta. Ok, yo sé que muchas personas se han enamorado de esta máquina, a pesar de que es un poquito larga, que otra gente que ni siquiera las tiene dice, no, es que esa es muy larga y ni siquiera la tienen. ¿Entienden? Y otras también que critican a estas maquinitas, estos proyectos, entienden que ni siquiera las tienen, ¿ok? Así que si tú no tienes ninguna de estas dos, te recomiendo todas dos porque las dos son muy buenas. Aquí te las dejo en primer plano para que veas que hacen un buen combo porque no tienen nada que ver unas con las otras. Eso me refiero cuando hagan combo. No te vas a comprar para hacer combo dos máquinas de motor magnético, o dos máquinas de motor Vector, o dos máquinas de motor rotativo. Ok, ¿puedes tener dos máquinas iguales para trabajar? Sí, pero si quieres hacer combo, elige siempre todo lo opuesto a la otra. Mi gente, eso era todo. Como siempre ya sabes, dale like al video y nos vemos en otro video.